En el pequeño pueblo de Valdehuesa, enclavado entre colinas onduladas y olivares que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, vivía Clara Mendoza con su marido, Alejandro. Habían comprado una antigua casona llamada La Alborada, un refugio que prometía ser su remanso de paz en el otoño del 2024. Las hojas caídas pintaban el paisaje con tonos ocres y rojizos, y el aire estaba impregnado del aroma dulce de las castañas asadas y el vino nuevo que se vendía en la plaza del pueblo. Clara llevaba aquel día un vestido de lana beige, ceñido a la cintura y terminando justo a la altura de las rodillas, que combinaba con unos botines de cuero marrón que crujían suavemente al pisar las baldosas de terracota de la casa. Alrededor de su cuello ondeaba una bufanda de seda granate que parecía bailar al ritmo de su paso mientras colocaba los pocos muebles que habían traído consigo. Se imaginaba sentada junto a la ventana, envuelta en una manta de lana, con una taza de té de canela entre las manos y un libro olvidado en el regazo, mientras el sol poniente incendiaba el cielo con tonos dorados. Los primeros meses fueron casi un sueño. Alejandro, ingeniero de caminos que trabajaba para una empresa en Sevilla, estaba casi siempre en casa, y juntos disfrutaban de las noches cocinando platos tradicionales andaluces. Él adoraba hacer pasta casera, o fideos como le decía Clara en broma, amasando con sus manos fuertes, que a ella le gustaba observar con cierta admiración. Pero poco a poco, los viajes comenzaron a ocupar su agenda, primero 1 o 2 días fuera, luego semanas enteras. Sevilla, Madrid, incluso Barcelona. Las maletas de Alejandro se abrían y cerraban como un ritual interminable, dejando a Clara sola en La Alborada. Intentaba llenar ese vacío con libros de Almudena grandes y películas clásicas de Almodóvar, paseando por las callejuelas adoquinadas de Valdehuesa envuelta en su abrigo de cachemir y con unos pendientes de lágrima que tintineaban al viento. Sin embargo, la soledad se colaba en cada rincón, densa y pesada como la niebla que a veces cubría los olivares al amanecer, una compañía constante e implacable. El único que no la abandonaba era su perro, un imponente mastín español llamado Sombra. Lo habían adoptado cachorro 6 años atrás, una bola de pelo blanco que tropezaba con sus propias patas. Ahora, Sombra era un gigante de pelaje níveo y ojos oscuros que parecían leer su alma. Una noche de tormenta, mientras Alejandro estaba fuera, Clara se encontraba en la cama con una camisón de seda negra que acariciaba su piel, el cabello suelto sobre los hombros y el frío calando hasta los huesos. El espacio vacío junto a ella parecía un abismo insondable. No lograba conciliar el sueño hasta que escuchó el roce de las uñas de Sombra sobre el parqué. El perro se acercó y se sentó junto a la cama, sus ojos brillando en la penumbra. Clara extendió una mano para acariciar su cuello, sintiendo el calor áspero y reconfortante de su pelaje. Por un instante, un escalofrío distinto recorrió su cuerpo, un estremecimiento que no era frío, sino algo más profundo y difícil de explicar. Desde esa noche, Clara comenzó a notar una conexión especial con Sombra. Cuando estaba triste, el perro se acurrucaba a su lado, presionando su cuerpo cálido contra sus piernas. Cuando estaba pensativa, la miraba con una intensidad que parecía querer transmitirle un mensaje oculto. A veces le hablaba al perro solo para romper el silencio. «Eres el único que me entiende, ¿verdad?», susurraba, rozándole las orejas. Sombra respondía con un suave movimiento de cola, como si confirmara sus palabras. La vida de Clara empezó a girar en torno a ese gigante blanco. Volvía del mercado con bolsas de tela llenas de naranjas y pan de pueblo, el pintalabios rojo que usaba solo para sí misma, y buscaba sus ojos entre la penumbra de La Alborada. Su presencia hacía que la casa se sintiera menos vacía. Una tarde, tras una jornada agotadora, regresó con un vestido de terciopelo burdeos que abrazaba sus caderas y tacones que resonaban en el suelo de barro cocido. Se dejó caer descalza en el sofá, con los pies acariciando la alfombra. Sombra se acurrucó a su lado y ella extendió la mano para acariciarlo, pero esta vez fue distinto. Sus dedos se deslizaron lentamente por su cuello, sintiendo la fuerza contenida bajo el pelaje. Contuvo la respiración, un calor inesperado la invadió y un leve rubor apareció en sus mejillas. Se apartó de golpe, encendió la radio y dejó que una canción de Joaquín Sabina la distrajera, pero aquella noche, mientras se removía en la cama con la seda del camisón pegada a la piel, no pudo dejar de pensar en lo que había sentido. ¿Qué le estaba pasando? El invierno había llegado a Valdehuesa, cubriendo La Alborada con un manto de frío y silencio.
Las colinas que en otoño brillaban con tonos cálidos ahora se mostraban desnudas, y las ramas de los olivos se recortaban contra un cielo plomizo. A Clara le gustaba ese frío, era una excusa perfecta para envolverse en su abrigo largo de lana negra, con el cuello alto que acariciaba suavemente su rostro. Ese día, eligió unos botines de ante con un tacón ligero, ideales para caminar por las calles empedradas del pueblo. En su mano brillaba un anillo de plata con una piedra de ámbar que destellaba bajo la luz tenue. Su cabello castaño y ondulado estaba recogido en una trenza suave, y un aroma sutil de jazmín la seguía como una sombra. Alejandro se había marchado de nuevo, esta vez rumbo a un proyecto en Zaragoza que lo mantendría fuera un mes entero. A Clara ya no le importaban sus mensajes cortos y formales, que apenas lograban calentar el frío que sentía en el pecho. Cada tarde regresaba a casa después de trabajar en la pequeña librería del pueblo, con las mangas impregnadas del olor del papel antiguo y la tinta, y encontraba consuelo solo en sombra. El perro le esperaba siempre en el umbral, su pelaje blanco resplandeciendo en la penumbra de la entrada. Clara se arrodillaba para saludarlo, hundiendo los dedos en su espeso pelaje, sintiendo ese calor que la hacía temblar. Ya no era solo cariño lo que sentía, había algo más, algo que la asustaba y a la vez la atraía. Una noche, tras un día especialmente duro, regresó con un vestido de seda verde oscuro, ceñido pero elegante, que se movía con ella como una segunda piel. Se quitó el abrigo, dejándolo caer sobre una silla, y se dirigió a la cocina para prepararse una infusión de manzanilla. Sombra la siguió silencioso, sus patas apenas hacían ruido sobre las baldosas. Se sentó descalza, con las piernas cruzadas, dejando que el vapor de la taza le calentara el rostro. El perro se acurrucó a sus pies y, sin pensarlo, extendió una mano para acariciar su cabeza. Pero esta vez no se detuvo. Sus dedos recorrieron lentamente el cuello de Sombra, bajando con la suavidad de un suspiro a lo largo de su cuerpo imponente. Podía sentir los músculos bajo aquel pelaje denso, la fuerza contenida que emanaba del animal. Un escalofrío le recorrió la espalda y cerró los ojos, mordiendo suavemente su labio inferior. El calor que la envolvía era intenso, casi peligroso, y por un instante imaginó atraparlo entre sus brazos, sentir su respiración cerca de su piel. Se levantó de un salto, casi derramando la infusión, y corrió al salón para encender la chimenea, buscando refugio en el crepitar del fuego. Las noches siguientes se convirtieron en un juego peligroso, buscaba a Sombra, lo rozaba más a menudo de lo que quería admitir, y cada caricia era un desafío a sus propios límites. Una tarde, con una bata de raso lavanda que deslizaba por sus hombros dejando su piel apenas cubierta, se tumbó sobre la alfombra frente al fuego. Sombra se acercó y se acurrucó a su lado. Dejó que su mano descansara sobre su costado, sintiendo el lento ritmo de su respiración. La luz danzante del fuego reflejaba su pelaje, y Clara se perdió en su mirada, imaginando cosas que jamás se habría atrevido a confesar en voz alta. El contacto con su pelaje áspero pero cálido le provocaba una mezcla de consuelo y deseo reprimido, una sensación que su mente intentaba censurar sin éxito. Se levantó nerviosa, acomodándose el cabello con un gesto inquieto, y apagó las luces para huir de esos pensamientos, aunque sabía que no podría escapar por mucho tiempo. Una noche, mientras una tormenta rugía afuera, se despertó sobresaltada. Llevaba puesto un camisón blanco de algodón ligero que dejaba entrever las curvas de su cuerpo bajo los relámpagos. Sombra estaba allí, acostado al lado de la cama, mirándola con aquellos ojos profundos y llenos de misterio. Se inclinó hacia él, dejando que el cabello le cayera sobre el rostro, y susurró, ¿qué me estás haciendo? Su mano encontró el cuello del perro y esta vez no se retiró. Dejó que sus dedos recorrieran lentamente ese pelaje, saboreando la sensación contra su piel. El trueno rompió el silencio y el corazón le latió con fuerza en el pecho. Sombra ya no era solo un perro. Era su refugio, su obsesión, y esa certeza la aterrorizaba. Pero justo cuando pensaba que podía entender lo que sentía, un ruido extraño proveniente del patio la hizo girar la cabeza. Un aullido bajo, casi un lamento. Clara se levantó de un salto y corrió hacia la ventana, pero la oscuridad no dejaba ver nada más allá de los cipreses. Sombra permaneció a su lado, pero algo en el aire había cambiado. ¿Qué sabía Alejandro? ¿Qué secretos ocultaba aquel perro que parecía más que un simple animal? Y en ese silencio pesado,
La pregunta que flotaba en la casa era una sola: ¿qué pasaría ahora? La primavera despertaba lentamente en Valdehuesa, tiñendo de verde intenso los cipreses que rodeaban la alborada y llenando el aire con el dulce aroma de la lavanda que crecía junto al camino de entrada. Clara se sentía casi libre aquella mañana, vestida con un vestido de lino blanco que rozaba delicadamente sus hombros y se movía con la brisa, mientras caminaba descalza por el césped húmedo. Al cuello llevaba una fina cadena de perlas que brillaban con la luz del sol, y sus pies estaban adornados con unas sandalias doradas que había dejado junto a la puerta. Los rayos del sol acariciaban su piel y despeinaban sus cabellos sueltos, que caían en ondas suaves alrededor de su rostro. Recogía hierbas aromáticas para la cena, pero dentro de ella ardía una tormenta que no podía calmar. Alejandro había regresado sin avisar una noche de marzo, irrumpiendo en la casa con el ruido de sus llaves girando en la cerradura como un trueno inesperado. Clara estaba en la cocina, envuelta en un kimono de seda color melocotón que se deslizaba sensual sobre sus piernas, sirviéndose una copa de vino tinto. Sombra descansaba a sus pies y, cuando la puerta se abrió, levantó la cabeza y la miró con una intensidad que hizo temblar a Clara. «Hola, Clara», dijo Alejandro, dejando caer la maleta en la entrada. Su cabello estaba despeinado por el viaje y una sonrisa cansada iluminaba su rostro. Ella respondió con un leve gesto, sin moverse del sitio. No sentía ni alegría ni alivio, solo un frío vacío apretándole el estómago. Aquella noche, mientras Alejandro dormía en la cama, Clara permanecía despierta, envuelta en un camisón de encaje negro que acariciaba su piel con delicadeza cada vez que se movía. El sonido del ronquido bajo y rítmico de su marido llenaba la habitación, pero ella no podía cerrar los ojos. Sombra yacía en el suelo a su lado, y ella extendió la mano para acariciarle la cabeza. Su pelaje era cálido y vibrante, y un escalofrío la recorrió. Se levantó con cuidado, deslizándose fuera de las sábanas, y se dirigió al salón. Allí, se envolvió en una manta de cachemir y Sombra se acurrucó junto a ella. Sus dedos recorrieron lentamente el manto blanco del mastín, sintiendo cada músculo bajo aquella piel suave y áspera a la vez. El calor de su cuerpo la envolvía, y cerró los ojos por un momento, imaginando perderse en esa sensación, dejarse llevar por completo. Pero justo cuando estaba a punto de ceder, retiró la mano como si se hubiese quemado. Los días que siguieron fueron un infierno silencioso. Alejandro estaba en casa, pero era como un extraño. Hablaba de su trabajo y de sus viajes, mientras Clara asentía sin escuchar, perdida en sus propios pensamientos. Durante una cena, él llevaba una camisa perfectamente planchada, y ella un vestido azul celeste que ceñía su figura. Alejandro la miró fijamente y dijo: «Estás diferente, Clara. ¿Qué te ha pasado?» Ella bajó la mirada, jugueteando con una pulsera de plata en su muñeca. «No lo sé», mintió. Pero sabía que no era él quien le hacía falta, sino Sombra. Cada vez que Alejandro la tocaba, sus manos le parecían frías y lejanas, mientras que con el simple contacto del pelaje de Sombra, su corazón latía con fuerza. Una noche, cuando Alejandro salió a encontrarse con un viejo amigo en el bar del pueblo, Clara se quedó sola. Se puso un kimono de seda rojo, corto, lo suficientemente atrevido para dejar al descubierto sus muslos, y se tumbó en la alfombra del salón. Sombra se acercó y apoyó la cabeza junto a ella. Sus dedos recorrieron lentamente el cuello del mastín, bajando por su costado, sintiendo la fuerza contenida bajo aquel manto blanco. Su respiración se aceleró, y un calor dulce y prohibido la invadió. Apoyó una mano sobre su pecho para calmarse, pero el deseo seguía ahí, latente, imposible de ignorar. «¿Qué me está pasando?», susurró, mirando a los ojos al perro. Sombra inclinó la cabeza como si quisiera responder, pero entonces la puerta se abrió de golpe. Alejandro había regresado antes de lo previsto y los encontró allí, en el suelo, ella con el kimono rojo, el cabello despeinado y el rostro enrojecido. «Clara, ¿qué está pasando?». Su voz sonó dura. Ella se levantó de un salto, apretando la cinturilla del kimono. «Nada», balbuceó, pero sus ojos no podían evitar buscar los de Sombra, y los de Alejandro se posaron primero en el mastín, luego en ella, con una sombra de sospecha que cruzó su rostro. «Tú y ese perro», comenzó, pero no terminó la frase y se volvió hacia la habitación, dejando a Clara paralizada, con el corazón golpeándole el pecho.
Esa noche, mientras yacía despierta, escuchó un sonido extraño que venía del patio, un aullido bajo, casi un lamento. Corrió hacia la ventana, pero la oscuridad no dejaba ver más allá de los cipreses. Sombra estaba a su lado, pero algo en el ambiente había cambiado. ¿Qué sabía Alejandro? ¿Qué secretos ocultaba aquel perro que parecía más que un simple animal? Y en la penumbra de aquella casa, una única pregunta resonaba con intensidad: ¿qué pasaría ahora? Las horas avanzaban lentas y pesadas en la alborada, mientras la tormenta rugía con furia fuera de sus muros. Clara, todavía temblando por el encuentro inesperado con Alejandro, se sentó frente a la ventana, observando cómo la lluvia golpeaba con insistencia el cristal. Sombra permanecía a su lado, un gigante silencioso cuya presencia parecía absorber la tensión que flotaba en el aire. Aquella noche, el silencio se rompió con un ruido sutil, un rasguño en la puerta trasera. Clara contuvo el aliento y, con el corazón en la garganta, se levantó lentamente para asomarse al corredor. Nada. Solo la oscuridad y el eco lejano de los truenos. Pero entonces, una sombra se desplazó entre los árboles del jardín. No era sombra, sus ojos brillaban con una intensidad diferente, casi sobrenatural. Clara sintió que la piel se le erizaba y retrocedió, tropezando con el borde de la alfombra. El mastín gruñó bajo, erguido y vigilante. En ese instante, el móvil de Clara vibró en el bolsillo del vestido. Un mensaje de número desconocido: no confíes en él. Sombra no es lo que crees. Clara leyó y releyó las palabras, incapaz de comprender. ¿Quién podía escribirle eso? ¿Y qué quería decir con que Sombra no era lo que parecía? Mientras tanto, en la habitación contigua, Alejandro dormía plácidamente, ajeno a la tormenta que comenzaba a desatarse dentro de aquella casa, una tormenta que no era solo de viento y lluvia, sino de secretos y deseos ocultos. Clara se giró hacia Sombra, cuyos ojos la miraban con una mezcla de lealtad y misterio. ¿Podría confiar en él? ¿O estaba atrapada en un juego del que no podía escapar? El reloj marcó la medianoche, y en ese preciso momento, un aullido desgarrador atravesó la casa, helándole la sangre. La noche apenas había comenzado, y el verdadero peligro aún acechaba en las sombras. Los primeros rayos del alba filtraban sus tímidos destellos entre las persianas de la alborada, pintando de dorado las paredes gastadas por el tiempo. Clara seguía despierta, sentada en el borde del sofá, con los ojos fijos en el vacío y las manos entrelazadas sobre las rodillas. La tormenta había cesado, pero en su interior la tempestad no daba tregua. Sombra, fiel y majestuoso, descansaba a su lado, aunque su mirada parecía ahora más enigmática que nunca. Clara no podía evitar preguntarse qué secretos ocultaba aquel mastín, cuyo silencio pesaba más que cualquier palabra. El mensaje anónimo aún vibraba en su mente, como un eco imposible de silenciar: no confíes en él. Sombra no es lo que crees. Decidida a descubrir la verdad, Clara se vistió con un suéter de lana gris que abrazaba su figura y unos pantalones oscuros, dejando caer su melena rizada sobre los hombros. Salió al jardín, donde la humedad del suelo aún olía a tierra mojada y lavanda fresca. Caminó hacia el pequeño cobertizo que se alzaba en un rincón, un lugar donde Alejandro guardaba antiguas pertenencias y herramientas. Al abrir la puerta, un leve chirrido resonó en el silencio matutino. Entre cajas polvorientas y objetos olvidados, Clara encontró un cuaderno encuadernado en cuero, con las iniciales AM grabadas en la tapa. Lo hojeó con cuidado y descubrió páginas llenas de anotaciones, dibujos extraños y frases en latín que parecían fragmentos de algún ritual antiguo. Su corazón se aceleró. ¿Qué clase de secretos guardaba Alejandro? ¿Y qué relación tenían con Sombra? Mientras leía, un escalofrío recorrió su espalda. Al levantar la vista, vio a Sombra en la entrada, observándola con esos ojos profundos y brillantes, casi humanos. Fue entonces cuando comprendió que el mastín no era un simple animal, sino la clave de un misterio mucho más oscuro y peligroso de lo que jamás había imaginado. Pero justo cuando estaba a punto de cerrar el cuaderno, escuchó pasos detrás de ella. Alejandro había regresado sin hacer ruido, con el rostro serio y una chispa de reproche en la mirada. «Clara, ¿qué estás haciendo?», preguntó con voz grave. Ella levantó la cabeza, sosteniendo el cuaderno contra su pecho, y supo que a partir de ese momento nada sería igual.
El secreto de Sombra estaba a punto de salir a la luz, y con él, la verdad que podría destruirlos a todos.